Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más, regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! Cantabria Surf Destination es un documental producido por Surf Channel que muestra las experiencias del surfista y waterman francés Matt Echevarne en su visita a lugares vinculados al surf y cultura cántabra. Alejandro Sauter nos muestra One Skate Session, un vídeo recopilatorio con gente local de Playa de Marbella en Costa Rica, un lugar caracterizado por su arena oscura y buenos tubos orilleros. Aunque estrenada en el 2021 y verse en infinidad de festivales, The Soul Trail ya está en abierto a través del canal del galardonado cineasta Mark Waters, una obra que profundiza en el verdadero significado de los viajes de surf. El documental Unidos por el Océano nos sumerge en la cultura polinesia a través de los testimonios de 5 surfistas que viven en el pequeño pueblo de Te Aupo y sus vínculos con el surf, la pesca y la naturaleza. El realizador Tim Bonison nos muestra The Left, la réplica al slam de derechas australiano donde, tras varios intentos, Matt Dunshmore logró surfearla pero con el resultado de una caída que pudo costarle más caro. El invierno austral no cesa de generar olas de todo tipo. Este es el caso de la llamada como Deathman's, un slab en el entorno de Sydney muy peligroso, y raro es que alguna ambulancia no acabe siendo necesaria. Go huge. You got that. Yeah. El californiano Ethan Osborne se llevó la victoria en la división pro de Stab High Japan 2024, celebrado en la piscina de olas de Shizunami, donde solo valía planchar los más locos y arriesgados aéreos. You went huge, bro. Good shit. It's on 46. Wow. That means 9 out of 10. Strangers es la aventura de un grupo de jóvenes surfistas japoneses disfrutando de baños libres en Indonesia, coincidiendo con su participación en el Crew Pro Junior, con una marejada y olas para el recuerdo. La estadounidense Caroline Marks y el francés Kauli Bast se llevaron el oro y la gloria en la cita con el surf de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se ha desarrollado en la paradisíaca isla de Tahití. Con estos históricos resultados y subrayando el 5º puesto y diploma olímpico para la española Nadia Rostarbe, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.